Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. La casa era enorme, de esas que uno solo ve en películas o en revistas de arquitectura, pero desde hacía años estaba habitada por el silencio, un silencio que a veces dolía, otras veces reconfortaba. Don Aurelio Carranza, un empresario legendario en el mundo de la construcción, había pasado sus últimos días en esa mansión de piedra, acompañado por una sola persona, Rosalía, su fiel criada. Rosalía no era solo una empleada, era la única que se había quedado cuando todos se fueron, cuando los amigos lo olvidaron, cuando su esposa falleció, cuando su propio hijo decidió irse sin mirar atrás. Ella se quedó. A pesar del frío, del dolor y de las largas noches en que don Aurelio apenas podía respirar sin ayuda, Rosalía estuvo ahí, siempre, en silencio, sin pedir nada a cambio. Y fue justo por eso que, días antes de morir, el viejo Carranza tomó una decisión que estremecería a más de uno. Le dejó absolutamente toda su herencia a Rosalía. Las empresas, las propiedades, las cuentas, todo. Su abogado, el licenciado Méndez, aún recuerda el momento exacto en que Aurelio firmó el testamento. Ella fue mi familia cuando nadie más quiso serlo. Que el dinero lo tenga quien sabe lo que cuesta ganarlo, no a quien solo extiende la mano para pedir. Y así, con esa firma temblorosa y el corazón en paz, el viejo cerró los ojos para no volver a abrirlos jamás. La noticia no tardó en explotar, en los periódicos, en los noticieros, en la boca de todo el pueblo. ¿Cómo es posible que le haya dejado todo a la criada? Pero nadie estaba tan furioso como Iván Carranza, el hijo. Un joven arrogante, mimado por los lujos de su infancia, que no había pisado la mansión en casi 10 años. El día del funeral, Rosalía lo vio llegar con ese mismo traje caro de siempre, gafas oscuras y la misma actitud de «todo me pertenece». Su mirada fría la atravesó como un cuchillo. «¿Qué hiciste, bruja?», le dijo en voz baja con una sonrisa cínica. «¿Cómo lo convenciste?». Rosalía no respondió. Solo lo miró con ojos cansados, pero firmes. Él se acercó casi en un susurro venenoso. «Esto no se va a quedar así». Lo que Iván no sabía era que esa casa no solo guardaba recuerdos, también escondía secretos, secretos que su padre nunca le contó, secretos que cambiarían la forma en que veía a Rosalía. Y lo más peligroso, secretos que podrían hacerlo enamorarse de la única mujer que juró destruir. La mansión Carranza parecía otra desde la muerte de don Aurelio. Aunque las paredes seguían siendo las mismas, los pasillos se sentían más fríos y el aire más denso. Rosalía caminaba despacio por la galería principal, con la carta del testamento aún temblando en sus manos. No podía creer que el Señor le hubiera dejado todo, todo. Era como un sueño o una pesadilla. Ella no quería riquezas, nunca las quiso. Solo había servido con lealtad, con respeto y cariño genuino por aquel hombre solitario que, en silencio, también le había tomado afecto. Pero ahora la tormenta apenas empezaba. 2 días después del funeral, Iván regresó a la mansión. No para llorar a su padre, no para pedir perdón. Regresó con un portafolio caro en una mano y una sonrisa falsa pegada en los labios. «Rosalía, qué sorpresa verte aún aquí», dijo entrando sin tocar la puerta como si todo siguiera siendo suyo. «Pensé que te habrías ido ya, con tu botín». Ella, con la mirada tranquila pero firme, lo miró sin bajar la cabeza. «Esta fue su última voluntad, señor Iván. No tengo nada que ocultar, ni que temer». Él la estudió con ojos afilados, como si intentara leerle la mente. Había arrogancia en su voz, pero también algo más, algo oscuro, una rabia que hervía por dentro. «¿Tú crees que esto se va a quedar así?», preguntó caminando hacia ella. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». «Yo no me metí con nadie. Fue su padre quien tomó la decisión, no yo». Iván apretó los dientes.
En su interior se revolvían sentimientos que ni él mismo comprendía. En su mundo, la lealtad no existía, solo el poder, el control, y ahora, una criada tenía el control de todo. Eso lo volvía loco. Esa misma noche, sentado frente al retrato gigante de su padre en la sala principal, Iván no pudo evitar hablar en voz alta, como si aún pudiera escucharlo. ¿Qué demonios te hiciste, viejo? ¿De verdad le diste todo a ella? ¿Por qué? Tomó una copa de vino caro, la misma etiqueta que su padre adoraba, y la lanzó contra la chimenea con fuerza. El cristal estalló, haciendo eco en toda la casa. «Esto no se va a quedar así», gritó con rabia. Pero entonces una idea retorcida comenzó a formarse en su mente. ¿Y si me acerco a ella? ¿Y si juego su juego hasta quitarle todo? No sería difícil. Al fin y al cabo, pensaba, las mujeres como Rosalía se dejaban llevar por el encanto, por las promesas vacías. Él sabía hablar bonito, sabía actuar. Podría fingir un cambio, una cercanía, hasta hacerla dudar, enamorarse incluso. Y cuando bajara la guardia, él se quedaría con todo. Lo que Iván no esperaba era que, con cada paso que diera en ese juego peligroso, él también se acercaría a verdades enterradas, a dolores no sanados y a una mujer que no era lo que él pensaba. Porque Rosalía, detrás de esa humildad, también tenía heridas. Y secretos. Secretos que cambiarían su plan para siempre. Al día siguiente, Iván apareció temprano en la cocina. Rosalía, que llevaba años comenzando sus días al amanecer, ya estaba preparando café como siempre lo hacía, pero no esperaba verlo ahí. Vestía ropa casual, sin su clásico traje de diseñador, una camisa blanca arremangada, jeans sencillos y el cabello un poco despeinado, como si quisiera parecer más humano. «Buenos días, Rosalía», dijo con una voz amable que no le pertenecía. Ella levantó la vista, sorprendida. «Buenos días, señor Iván». «No me digas señor, llámame Iván, estamos en una nueva etapa, ¿no crees?» Rosalía frunció el ceño sin entender del todo. Él sonrió. «He estado pensando, lo que hizo mi padre fue inesperado, pero tal vez fue su forma de redimirse. Y yo, bueno, quizá es hora de conocer a la mujer que estuvo con él hasta el final». Ese discurso, que en otro momento podría haber parecido sincero, le sonó vacío a Rosalía. Algo en su mirada no encajaba. Pero aún así, ella asintió sin bajar la guardia. «Si eso quiere, no tengo problema». Iván se sentó a la mesa y tomó una taza de café. Por unos segundos, el silencio se apoderó del espacio. Solo se escuchaba el reloj de pared marcando los segundos, como un recordatorio de que algo estaba por comenzar. Los días siguientes fueron extraños. Iván comenzó a rondar por la casa con más frecuencia. Caminaba por el jardín, aparecía en la biblioteca, se sentaba junto a Rosalía durante el almuerzo, le preguntaba cosas personales. «¿Tienes familia?», le preguntó una tarde. «No, perdí a mis padres cuando era niña», respondió con voz baja. «¿Y por qué te quedaste aquí tantos años? ¿No soñabas con otra vida?» Rosalía sonrió con melancolía. «A veces los sueños no son lugares, a veces son personas». Esa respuesta lo desconcertó más de lo que quería admitir. Iván tomaba nota mental de cada gesto, cada palabra. Estaba convencido de que en algún momento ella bajaría la guardia, y cuando lo hiciera, él estaría listo. Pero lo que no sabía era que Rosalía también lo observaba. No era tan ingenua como él pensaba. Ella conocía las sonrisas falsas, los ojos que dicen una cosa y el corazón otra. Había trabajado para ricos durante toda su vida. Sabía cuando alguien escondía algo detrás del encanto. Y aunque su corazón era noble, no era débil. Una tarde, mientras caminaban por los pasillos antiguos de la casa, Iván soltó una frase que no pudo controlar. «¿Sabes? Esta casa se siente menos vacía contigo». Rosalía se detuvo, lo miró directo a los ojos. «No estoy aquí para llenar tus vacíos, Iván». Él parpadeó sin saber qué responder. «Estoy aquí porque su padre me confió esta responsabilidad. Si lo que buscas es manipularme, te advierto que no soy tan frágil como parezco.
Fue la primera vez que la vio brillar con fuerza, y por un segundo su plan empezó a tambalearse. Porque en esa mujer, que él pensaba que podría manejar como una ficha más, había algo que no podía controlar. Una dignidad, una luz, y algo que le daba miedo admitir, una atracción que empezaba a crecer, aunque él no quisiera. Lo que Iván aún no sabía es que Rosalía no solo era fuerte, también sabía algo que podría destruirlo. Un secreto que su padre le confesó antes de morir. Un secreto que cambiaría todo. La noche en que don Aurelio falleció, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, pesadas, como si presintieran que algo importante estaba por suceder. Rosalía había estado sentada a su lado durante horas, sosteniéndole la mano temblorosa, escuchando cómo su respiración se hacía más y más débil. «Rosalía», dijo él en un susurro apenas audible, «necesito decirte algo, algo que no debe quedar enterrado conmigo». Ella se acercó de inmediato, inclinándose para escuchar mejor. Él levantó apenas los ojos, con esfuerzo. Tenía lágrimas retenidas en las esquinas. «Iván, mi hijo, no sabe la verdad». «¿La verdad, señor?» «Él no sabe que la fortuna no me pertenece del todo. Yo construí lo mío, sí, pero lo más grande, lo que lo sostiene todo, fue gracias a su madre. Ella venía de una familia poderosa, me ayudaron a comenzar, pero yo cometí errores, traicioné esa confianza, y por eso ellos me retiraron el apoyo, me dieron la espalda». Rosalía se quedó en silencio. Sabía que el señor Aurelio cargaba culpas, pero no imaginaba que fueran tan profundas. «Y ella», continuó él, «su madre murió creyendo que yo jamás la amé. Y eso fue mi peor castigo. Lo que más me dolió fue no poder explicarle que todo lo hice para protegerlos». Las lágrimas de Rosalía se desbordaron. Don Aurelio la miró con una ternura que solo se ve en los ojos de alguien que está por irse. «Prométeme algo, lo que quiera, señor. Cuida de esta casa, no solo como un lugar, sino como un símbolo, y si algún día Iván quiere saber la verdad, tú sabrás qué hacer». Ese recuerdo estaba tan vivo en la mente de Rosalía como si hubiera pasado ayer. Cada palabra, cada silencio, cada lágrima de don Aurelio le pesaban en el alma. Pero, ¿cómo decirle a Iván todo eso ahora, cuando él apenas podía verla sin rencor en la mirada? Mientras tanto, Iván comenzaba a perder el control del juego. Lo que empezó como un plan frío y calculado se le estaba escapando de las manos, y lo peor es que su corazón empezaba a hacer cosas que su mente no podía controlar. Soñaba con ella, con sus ojos tristes, con la manera en que se le escapaba una sonrisa mientras preparaba café, con esa fuerza silenciosa que le descolocaba el alma, y eso lo enfurecía. Porque ¿cómo podía enamorarse de la mujer que le había quitado todo? La mujer que, según él, había manipulado a su padre. Una tarde, mientras recorría la antigua oficina de su padre, Iván encontró una caja de madera con el nombre Mariana grabado en la tapa. Mariana, el nombre de su madre. Temblando abrió la caja. Dentro había cartas, muchas, escritas a mano, algunas con fechas de hace más de 20 años, otras más recientes. Eran cartas que su padre nunca había enviado. Cartas en las que le pedía perdón, cartas donde hablaba de una deuda que aún no había saldado. Y ahí, entre esas hojas amarillentas por el tiempo, había una nota dirigida a él. «Iván, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No sé si me odias, pero quiero que sepas la verdad. La mujer que ahora vive en esta casa es mucho más que una criada. Es una testigo, es la única que conoce el otro lado de la historia. Escúchala, aunque duela, escúchala». Esa noche, Iván no pudo dormir. Caminó por los pasillos oscuros con el corazón golpeándole el pecho. Llevaba la nota en el bolsillo, y en la cabeza, 1000 preguntas. Rosalía lo encontró parado frente a la biblioteca, con los ojos perdidos. «¿Iván?» Él la miró, como si la viera por primera vez. «Quiero hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre mi padre». «¿Qué pasa con él?» «Sobre lo que no me dijo, pero tú sí sabes». Rosalía tragó saliva.
Sabía que este momento llegaría, pero no imaginaba que sería tan pronto, porque lo que estaba por contarle iba a cambiarlo todo. La noche era pesada, de esas que parecen arrastrar el pasado y hacerlo presente con cada sombra. Rosalía preparó té de manzanilla y se sentó frente a Iván en el salón pequeño junto a la chimenea, donde don Aurelio solía leer en silencio. Iván tenía la carta en la mano, arrugada por la fuerza con la que la había sostenido todo el día. Quiero saber la verdad toda. Ya no quiero más medias palabras ni secretos. Rosalía respiró profundo. Sabía que no podía seguir callando. Miró el fuego bailar en la chimenea y con voz suave pero firme comenzó. Tu padre no era el hombre perfecto, Iván, pero tampoco era el villano que tú creíste toda tu vida. Él cometió errores, sí, muchos, especialmente con tu madre. Iván no parpadeaba. Su mandíbula estaba tensa. Él me dijo que lo que tenía lo construyó con ella. Así fue. Mariana, tu madre, venía de una familia poderosa, con tierras, contactos y una fortuna que le dio el impulso que él necesitaba para crecer. Pero había una condición. ¿Cuál? Le pidieron que se alejara de ciertas personas, que cortara lazos con su pasado, y él aceptó. Pero con el tiempo, Aurelio no pudo evitar volver a las raíces que tanto amaba. Apoyó causas sociales, ayudó a campesinos, invirtió en zonas olvidadas. Eso no le gustó a los suegros. Iván frunció el ceño. Rosalía continuó. Tu madre se sintió traicionada. Pensó que él estaba despilfarrando su fortuna. Hubo peleas, gritos, y una noche Mariana se fue de la casa. ¿Por eso se separaron? Sí. Pero lo que tú no sabes es que esa noche tu madre estaba embarazada. El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Qué? Iván apenas logró hablar. Estás diciendo que tu padre nunca supo si ese hijo nació. Nunca volvió a verla. Ella murió en un accidente semanas después, y nadie le dio explicaciones. Tu abuelo la enterró en secreto. Fue cruel. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Rosalía bajó la mirada. Su voz se quebró un poco. Porque yo era la hija de la costurera que trabajaba para tu abuela. Yo escuché conversaciones, vi cosas que no entendía en ese entonces. Años después, cuando entré a trabajar en esta casa, lo recordé todo. Y un día tu padre también lo recordó. Me hizo preguntas. Ató cabos. ¿Estás diciendo que tengo un hermano? No. Estoy diciendo que tal vez tú no seas hijo único y que hay cosas que tu padre quiso arreglar antes de morir, pero no tuvo tiempo. Iván se levantó de golpe. Caminó por la sala como un animal enjaulado. Esto es una locura, murmuraba. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué mi madre nunca...? Porque el orgullo, Iván, es más fuerte que el amor a veces, y tu familia tenía demasiado orgullo, demasiados secretos. ¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. Él se giró hacia ella. ¿Y tú qué ganas con contarme esto ahora? Nada, dijo ella sin miedo. Pero me lo pidió tu padre. Me pidió que, si tú llegabas a buscar respuestas, te las diera. Porque quería que supieras que no todo es como creías. Iván cayó en el sillón, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía en control. Su plan, su orgullo, su rabia, todo comenzaba a desmoronarse. Y lo más extraño de todo era que, en medio de esa tormenta, lo único que le daba un poco de paz era la voz de Rosalía. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que alguien más estaba escuchando. Una figura en la oscuridad. Una persona que no quería que esos secretos salieran a la luz. Y estaba dispuesto a todo para que se mantuvieran enterrados. Después de esa conversación tan intensa, Iván se encerró en su habitación. Tenía la mente hecha un nudo, el corazón acelerado y un nudo en la garganta que no lo dejaba ni tragar saliva. Las palabras de Rosalía no dejaban de retumbarle en los oídos. Tal vez no seas hijo único. Hay cosas que tu padre quiso arreglar,
Se sentía como si todo lo que había creído durante años estuviera construido sobre mentiras. Y peor aún, se estaba empezando a dar cuenta de que su odio hacia Rosalía había sido un escudo para no enfrentar su propio dolor. Mientras tanto, Rosalía se quedó sola en la sala, mirando el fuego consumir los últimos troncos. No tenía miedo, pero sí un presentimiento extraño, como si el aire dentro de la mansión estuviera más espeso, más cargado, como si alguien la estuviera observando. Y no estaba equivocada. Desde la escalera del segundo piso, semioculto en la penumbra, un hombre delgado, con traje oscuro y mirada gélida, la vigilaba en silencio. Era Néstor, el administrador de la empresa Carranza, mano derecha de don Aurelio durante más de 20 años. Siempre impecable, siempre reservado y siempre al tanto de todo. Nadie sabía más de los negocios sucios de la familia que él, y nadie tenía más que perder si el pasado salía a la luz. Néstor había visto desde lejos cómo Iván regresó con aires de superioridad, cómo Rosalía resistía con dignidad, cómo las cosas dentro de la mansión comenzaban a moverse. Y eso lo ponía nervioso, porque si Rosalía contaba todo lo que sabía, él terminaría en la cárcel. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, Néstor bajó sigilosamente al despacho de don Aurelio. Buscaba una carpeta, una específica, una que guardaba documentos, contratos, movimientos financieros y una serie de irregularidades que podían destruir la reputación del imperio Carranza. «No puedo permitir que todo se venga abajo por una criada sentimental», murmuró mientras revolvía los cajones. Pero no la encontró. Se levantó de golpe furioso, sabía que alguien la tenía. Y lo peor, sabía quién. Al día siguiente Rosalía se despertó más temprano de lo habitual. Quería revisar los antiguos libros de contabilidad, porque algo que don Aurelio le había dicho antes de morir empezaba a hacerle ruido. «Si algo me pasa, busca en el libro rojo. Ahí está todo lo que los demás quieren esconder». Fue directo a la biblioteca. El libro rojo estaba donde siempre, en la tercera estantería. Lo abrió con cuidado y ahí, entre las páginas gruesas, encontró lo que parecía ser una lista de transferencias de dinero a una cuenta fantasma. Fechas, cantidades exorbitantes, nombres codificados. Uno de esos códigos tenía las iniciales NF. «Néstor Fuentes», susurró. Rosalía sabía que si eso salía a la luz sería un escándalo. Y también sabía que si Néstor se enteraba de que ella tenía esa información, podía hacerle daño. En ese momento escuchó pasos acercarse a la biblioteca. Se giró lentamente, guardó los papeles entre las páginas y cerró el libro con rapidez. La puerta se abrió y Néstor apareció, con su sonrisa falsa y su voz suave como veneno. «Rosalía, qué gusto verla tan temprano. ¿Investigando el pasado, acaso?» Ella sonrió, fingiendo calma, solo recordando viejos tiempos. «Cuidado con lo que uno recuerda. A veces es mejor dejar los fantasmas donde están», dijo él, dándole una mirada larga antes de desaparecer por el pasillo. Rosalía se quedó helada. Sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba segura. Y lo más irónico de todo era que el único que podía ayudarla era Iván, el mismo que había venido a destruirla, el mismo que ahora tenía en sus manos la decisión de creer o volver a odiarla. Esa mañana, Iván bajó a desayunar, con el rostro demacrado y los ojos hinchados de no dormir. Llevaba días luchando contra lo que sentía, contra lo que pensaba, contra todo lo que creía saber. Cuando entró a la cocina y vio a Rosalía preparando café como siempre, algo dentro de él se quebró. No era solo culpa, era otra cosa, algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar, pero lo estaba consumiendo. «¿Dormiste algo?», preguntó Rosalía sin mirarlo directamente. «No, demasiadas cosas en la cabeza», respondió él, dejando caer su cuerpo en la silla de madera. «Te entiendo», dijo ella sirviéndole una taza de café caliente. «Yo tampoco». Iván la miró, por primera vez sin resentimiento. Y ahí fue cuando soltó algo que Rosalía no esperaba. «Tengo miedo. No sé en quién confiar. No sé si todo lo que viví fue una mentira,
o si la mentira es esta casa ahora, pero por alguna razón, cuando tú hablas, siento que no me estás manipulando. Rosalía se quedó en silencio unos segundos. Lo miró con ternura, pero también con firmeza. Porque no lo hago, nunca lo hice. Iván tragó saliva. Necesito saber la verdad, Rosalía, toda. Y necesito saber si estás de mi lado o del lado de mi padre. Estoy del lado de la verdad, Iván, aunque duela, aunque incomode. Él bajó la cabeza, se frotó la nuca nervioso. ¿Y si te dijera que alguien está jugando sucio aquí dentro? Que alguien quiere callarte, que te está vigilando. Rosalía respiró hondo. Ya lo sé. Iván levantó la mirada, sorprendido. ¿Lo sabes? Sí, se llama Néstor, y tengo pruebas que podrían destruirlo. En ese instante, Iván sintió que se le caía la última venda de los ojos. Por fin comprendía que el enemigo no era Rosalía. El verdadero enemigo estaba dentro. Cerca, muy cerca. Rosalía se levantó, fue a la biblioteca y regresó con el libro rojo entre las manos. Lo abrió y le mostró las páginas donde estaban las transferencias, los movimientos turbios, las fechas, todo. Esto, dijo Iván con los ojos como platos, esto podría hundirlo. Y también podría hacerte caer a ti si él te arrastra con él. Iván cerró el libro con fuerza. Entonces tenemos que adelantarnos. ¿Tenemos? Preguntó Rosalía, entre asombrada y dudosa. Sí, esto ya no es tuyo o mío, es de los dos, y si alguien va a limpiar el nombre de mi padre, quiero que sea contigo. Ese momento fue como un cambio de estación. El aire ya no era tan denso, las miradas ya no eran tan duras, las heridas seguían ahí, pero ahora compartidas, y aunque no lo dijeron con palabras, algo se quebró, y algo nuevo empezó a crecer. Pero el tiempo era limitado. Esa misma noche, alguien dejó una carta anónima en la habitación de Rosalía, una hoja blanca, con letras recortadas de periódico, como en las películas. Deja el pasado donde está, o terminarás como él. Rosalía la leyó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Al día siguiente, sin perder tiempo, le mostró la nota a Iván. Él la leyó con rabia en los ojos. Ya basta, esto se acabó, no te va a tocar, lo juro. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Lo que mi padre no pudo, protegerte. Y sin saber cómo ni cuándo, esa promesa le dio a Rosalía una razón para confiar. Por primera vez en años, no estaba sola. Pero lo que ninguno imaginaba era que el enemigo ya tenía el próximo movimiento listo. Y no pensaba perder. Los días siguientes se volvieron un campo minado. Iván y Rosalía actuaban con normalidad, pero sabían que los ojos de Néstor estaban por todas partes. Cada palabra, cada movimiento, cada silencio podía ser usado en su contra. Iván intentó hablar con su abogado de confianza para revisar los documentos, pero descubrió que Néstor ya había bloqueado el acceso a ciertas cuentas. Y no solo eso. También había comenzado a sembrar rumores en los medios, que Rosalía había manipulado al viejo Carranza en sus últimos días, que lo había envenenado emocionalmente, que todo era una farsa. La mansión, que ya era un lugar denso, ahora parecía respirar tensión en cada esquina. Una tarde, mientras Rosalía colgaba ropa en el patio trasero, escuchó pasos rápidos detrás de ella. No alcanzó a reaccionar cuando un hombre encapuchado la empujó contra la pared, intentando arrebatarle una carpeta que ella había sacado del despacho horas antes. «¡Suéltame!», gritó forcejeando. «Te lo advertimos. No escarbes más», dijo la voz grave, con furia contenida. Pero justo en ese momento, Iván apareció, como si el destino lo hubiera guiado directo a la escena. «Déjala en paz», rugió corriendo hacia ellos. El atacante soltó a Rosalía y salió corriendo entre los árboles del jardín trasero. Iván lo persiguió unos metros, pero el tipo desapareció en la maleza. «¿Estás bien?», preguntó Iván jadeando al regresar junto a ella. Rosalía tenía la espalda contra la pared, las manos temblando y los ojos llenos de miedo, pero no lloró. «¿Sí? ¿Solo fue el susto?». Él la miró con un nudo en el pecho. En ese momento la idea de perderla, aunque aún no fuera suyo, le provocó un dolor físico.
Algo se encendió dentro de él, algo que venía creciendo sin que lo notara, pero que ya no podía esconder. Rosalía, dijo acercándose. Ella lo miró a los ojos, sin decir nada, y entonces pasó. Iván la besó. Un beso lleno de rabia, de miedo, de deseo contenido, pero también lleno de verdad. Rosalía al principio quedó inmóvil, pero luego cerró los ojos y correspondió. Por un momento, el mundo se detuvo. No existía Néstor, ni el dinero, ni el odio del pasado. Solo ellos dos y lo que estaban empezando a sentir. Cuando se separaron, él apoyó su frente en la de ella, respirando agitado. No sé en qué momento pasó esto, pero no quiero que te pase nada, te juro que no. Iván, yo tampoco entiendo nada, solo sé que ya no puedo mirarte como antes. Pero ese momento de ternura duró poco. Esa noche, Iván recibió un correo anónimo, un video. Era de una cámara de seguridad de hace años, donde se veía a su padre discutiendo con alguien muy parecido a Néstor. Y en medio del audio distorsionado, se escuchaba algo claro. Si tú hablas, yo hablo también. No olvides que tengo a tu hijo en mis manos. Iván sintió el frío recorrerle la columna. ¿A qué se refería Néstor con eso? ¿Qué tenía sobre él o sobre su pasado? Rosalía, al mismo tiempo, encontró una vieja fotografía dentro de un libro. En la parte de atrás, con letra temblorosa, decía: «Mi hijo aún no sabe quién es realmente, perdóname». La foto mostraba a un niño pequeño, pero no era Iván. Rosalía sintió cómo el corazón se le paralizaba. No puede ser. Ambos, por caminos distintos, estaban llegando al mismo lugar. Una verdad que podía destruir todo. Una historia enterrada que estaba a punto de explotar. Y mientras tanto, Néstor ya preparaba su jugada final. Rosalía no durmió esa noche. La fotografía que había encontrado mostraba a un niño de unos 5 años, con cabello claro y ojos enormes. No era Iván, era otro niño. Pero lo más desconcertante no era la imagen, sino lo que estaba escrito detrás. «Mi hijo aún no sabe quién es realmente, perdóname». Rosalía no era tonta. Había visto muchas cosas en esa casa. Había escuchado conversaciones entre don Aurelio y médicos, abogados, empleados. Y ahora, al juntar todas las piezas, la verdad comenzaba a tener forma. A la mañana siguiente fue directo al despacho de Iván. «Necesitamos hablar. Ya no hay tiempo para rodeos». Iván estaba con el rostro sombrío, mirando la misma carta de su padre por enésima vez. «Yo también tengo algo que contarte, algo muy jodido». Rosalía se sentó frente a él, le pasó la fotografía y le contó todo lo que sabía. El niño, la nota, los recuerdos que tenía de su infancia cerca de la familia de Mariana. Iván la escuchaba con el alma en los ojos, como si cada palabra le arrancara un pedazo de historia mal contada. «¿Estás diciéndome que yo podría no ser el verdadero heredero? Estoy diciéndote que hay una posibilidad de que tu madre tuviera otro hijo antes o después que a ti, que ese niño fue ocultado y que don Aurelio pasó años buscándolo en secreto, sin decirle nada a nadie». Iván se levantó de golpe, caminando en círculos casi sin aire. «No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿quién soy yo?» «Iván, tú eres tú. No importa si hubo otro. Tú viviste aquí, sufriste aquí, luchaste por un lugar en esta casa. Eso nadie te lo quita. Pero sí me lo quitan. Me quitaron la verdad. Me criaron entre sombras, entre mentiras. Mi padre me mintió. Tú me mentiste. Todos lo hicieron». Rosalía se levantó también, con lágrimas contenidas. «Yo no te mentí. Solo esperé el momento justo para contarte algo que ni yo entendía del todo». Ambos se quedaron en silencio con la respiración agitada. Fue Iván quien rompió el momento, sacando su celular del bolsillo. «Recibí un video de una cámara vieja. Muestra a mi padre discutiendo con Néstor. Dice algo sobre tenerme en sus manos. No entiendo qué significa, pero creo que tiene que ver con todo esto». Rosalía sintió que el estómago se le hacía un nudo. «Iván, ¿tú nunca te hiciste una prueba de ADN con tu padre?» Él parpadeó confundido. «Sí, porque si lo que sospechamos es cierto, tal vez no seas su hijo biológico».
Las palabras quedaron flotando en el aire como puñales invisibles. Iván se sentó sin fuerzas. No, no puede ser, no me hagas esto. No quiero hacerte daño, Iván, pero tenemos que saber la verdad. Si Néstor lo sabía, si lo usó para manipular a tu padre, entonces estamos más cerca de entender por qué le dejó todo a mí y no a ti. Iván se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez lloró, no por rabia, no por orgullo, por dolor real, por vacío, por identidad. Horas después, mientras aún intentaban digerir todo, una notificación llegó al correo de Rosalía. Un archivo adjunto, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Era un documento escaneado de una prueba de ADN. Aurelio Carranza. Resultado, compatibilidad genética, 0%. Rosalía miró a Iván. Él tomó su celular, se acercó y leyó. El silencio fue brutal, el tiempo eterno. Entonces, dijo él con voz rota, no soy su hijo. Rosalía quiso abrazarlo, pero él dio un paso atrás. Iván. ¡No! Gritó con la voz llena de lágrimas. No quiero tu compasión, no ahora. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, con una expresión triunfante y un sobre en la mano. Qué bonito es ver cómo la verdad los rompe, ¿no? Rosalía dio un paso al frente. Tú sabías todo esto, ¿verdad? Néstor sonrió. No solo lo sabía, lo provoqué, porque el verdadero heredero está más cerca de lo que creen, y si no me entregan el testamento, voy a destruirlos a los dos. Rosalía lo miró con furia. Iván estaba en shock, pero algo dentro de él empezaba a despertar. Una nueva verdad, una nueva identidad y un nuevo propósito. El plan de Néstor estaba casi completo, pero subestimó algo, el fuego que ahora ardía dentro de Iván, y el amor que sin querer empezaba a unirlo con Rosalía. La tensión en el despacho era tan densa que costaba respirar. Iván seguía en shock, procesando que no era hijo biológico de don Aurelio. Rosalía, con el corazón en la garganta, intentaba mantenerse firme frente al huracán emocional. Y Néstor sonreía como quien cree haber ganado la guerra. ¿Qué quieres?, preguntó Iván con la voz ronca. Muy simple, respondió Néstor sosteniendo el sobre. El testamento original, el que nombra a Rosalía como heredera. Me lo entregan o libero documentos, fotos, audios. Haré pedazos la memoria de tu padre. Nadie recordará su legado, solo su vergüenza. Rosalía apretó los puños. Tú solo estás protegiendo tus robos, Néstor. Tú te enriqueciste a costa de esta familia por años. Tú fuiste el verdadero traidor. ¿Y qué?, respondió él sin pudor. Esto no se trata de verdad, se trata de control, y yo lo tengo. Pero ahí, justo en ese instante, algo cambió en Iván. Todo lo que había creído ser se había desmoronado. Y aún así, seguía de pie, más libre, más real. Por primera vez, sin máscaras. ¿Sabes qué, Néstor? No me importa tu amenaza. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el hombre confundido. Estoy diciendo que no soy hijo de Aurelio Carranza, que no tengo derecho a nada. Pero esta mujer, dijo señalando a Rosalía, fue más familia para él que tú o que yo. Rosalía lo miró con los ojos vidriosos. Ella se quedó cuando todos se fueron. Lo cuidó, lo entendió, lo perdonó. Y si alguien merece ese testamento, es ella. Néstor soltó una risa burlona. Eres más estúpido de lo que pensaba. Y tú, más patético de lo que imaginaba, respondió Iván avanzando hacia él. En cuestión de segundos, lo empujó contra la pared, le arrebató el sobre y se lo entregó a Rosalía. Llama al abogado, llama a la policía, que esto termine hoy. Néstor quiso escapar, pero el personal de seguridad de la mansión, leales a Rosalía, ya lo estaba esperando en la puerta. Fue detenido esa misma tarde. El escándalo fue enorme. Los medios no tardaron en cubrir todo: desfalcos, corrupción, amenazas, chantajes. Pero lo que más sorprendió al público fue la historia que se contó después. La historia de una criada humilde que no pidió nada, pero lo merecía todo. La historia de un joven arrogante que llegó lleno de odio y se fue lleno de amor. Pasaron semanas. Rosalía decidió no quedarse con toda la herencia.
fundó una organización con el nombre de Don Aurelio para apoyar a jóvenes sin hogar y mujeres sin oportunidades. Iván se alejó del apellido Carranza. Se mudó a un pueblo cercano, donde empezó desde cero. Con el tiempo, comenzó a dar charlas en universidades sobre identidad, sobre el peso del apellido, sobre lo que realmente significa ser alguien. Pero lo que nadie sabía era que Rosalía y él nunca se separaron. Una tarde, en la misma biblioteca donde todo comenzó, Iván la encontró leyendo el libro rojo, ya sin secretos. ¿Todavía lo hojeas?, preguntó con una sonrisa. Me recuerda lo lejos que hemos llegado, respondió ella. Él se acercó, le quitó el libro de las manos con suavidad y le dijo algo que llevaba días guardando. Te busqué por venganza, pero me quedé por amor. Rosalía lo miró emocionada. Nunca pensé que amarías a alguien como yo. No te amo a pesar de lo que eres. Te amo por lo que eres. Y ahí, en ese lugar lleno de historias rotas, comenzó una nueva. Una historia sin máscaras, sin sangre azul, sin herencias. Solo ellos dos. Y el amor más inesperado, pero más verdadero. Y así termina esta historia. O tal vez no. La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo.